Primero, disculparme por haber llegado tarde a la sesión. Estamos corriendo de un sitio a otro y lamento no haber podido escuchar más que el final de la intervención del señor Kobrych, que por los rostros que he encontrado al entrar supongo que ha sido una intervención muy emocional y emocionante para nosotros. Y quiero agradecer el esfuerzo del Gobierno de Canadá, porque tiene, desde luego, casos, pero tiene la credibilidad para dirigirse a la comunidad internacional sin que puedan surgir por el origen en Canadá de la iniciativa ningún tipo de sospecha o veto o agenda poco clara, y yo creo que la posición internacional de Canadá es una garantía de que esta agenda va a llevarse adelante, no solamente con la declaración, sino con el plan de acción y con el hecho de que por el momento tiene un gran número de países que lo han firmado, incluido la Unión Europea. No estoy seguro, desde el punto de vista jurídico, cómo ha sido la incorporación o el endoso de la Unión Europea de la declaración, pero me alegro de ver a la Unión Europea y de ver a mi propio país ahí. En algunos casos, las detenciones arbitrarias son más peligrosas que otras detenciones porque reflejan y exponen al país que las ejecuta a una crítica internacional que puede volverse, desgraciadamente, contra las propias personas que lo sufren. No es, como le diría, un manifestante detenido en una manifestación. No. En estos casos el asunto tiene unos perfiles políticos que ponen en riesgo, desde luego, la imagen, en muchos casos ya deteriorada, de los países que utilizan este mecanismo, pero que también pueden convertirse en un riesgo. Y, por tanto, el esfuerzo consular de protección hay que multiplicarlo. Y yo creo que hay que contar no solamente, y entiendo que es una de las, digamos, de los vectores de la declaración, no solamente con la protección consular del país del que es nacional el ciudadano detenido en estas condiciones, sino con toda la comunidad internacional en esa capital presionando por la situación, por el conocimiento, por el acceso a esa persona detenida. Ese es un elemento, y ahí me gustaría incluir a las delegaciones de la Unión Europea. Es decir, la protección consular, para decirlo en términos gráficos, debe ser la protección consular de todas las democracias en esa capital. De tal manera que ese asunto entre en la agenda bilateral de todas las delegaciones, consulados y embajadas en las relaciones con esos gobiernos. Y me gustaría hacerles una pregunta a la señora Sunday, yo creo. ¿Cómo trabajan ustedes con el Working Group sobre detenciones arbitrarias? ¿Cuáles son los mecanismos de relación? Ellos tienen una base de datos, no la conozco en profundidad, pero parece suficientemente dotada. ¿Se han cruzado en algún momento las agendas? ¿Son complementarias? ¿Alguno cubre áreas que la otra iniciativa no cubre? Me gustaría saber cuál es el perfil. Y desear a la familia Kobrych y a tantas familias en el mundo envueltas en situaciones de pesadilla completamente inesperadas, que este esfuerzo internacional, al cual se suma el Parlamento Europeo y la Unión Europea, ayuden a aliviar y a conocer la situación de tantas personas y, desde luego, a su liberación. En Bélgica ha habido un caso reciente que ha hecho mucho ruido político y en el cual se pueden apreciar las muchas facetas que un caso como el que se trata tiene, hasta dónde ceder, hasta dónde entrar en negociaciones, hasta dónde aceptar la condición de estas personas como un elemento de negociación para otras agendas. Es un espacio muy resbaladizo desde el punto de vista político, y todos tenemos que ser conscientes de que cuando un gobierno tiene que negociar sobre las condiciones, incluso el riesgo para la vida de personas detenidas, esos gobiernos necesitan margen político y discreción, y no convertir seguramente negociaciones muy discretas y muy delicadas en un asunto que pueda debatirse cada día en el Parlamento. Muchas gracias.